Olá, que tal, jovens? Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Igor Baru, professor de espanhol, e a dica de hoje vai ser para o pessoal do primeiro e segundo ano sobre o uso del muy y mucho. Tranquilo? Vamos? Uso del muy y mucho. Mira lo que dice. Las palabras muy y mucho en español tienen el mismo significado en portugués, muito, tá? Ou seja, muy e mucho tem o mesmo significado de muito no português, ok? Sin embargo, entretanto, a veces puede variar la forma en que se usan estas expresiones en la construcción de una oración. Ou seja, quando vamos utilizar o muy e o mucho, né? Às vezes vai variar, você vai montar a oração e por vezes você pode utilizar o muy e por vezes você pode utilizar o mucho. Mas é quando eu bem entender? Não, eu não vou utilizar quando eu bem entender o muy ou o mucho, ok? Existem regras e vamos ver estas regras agora. Regra para a utilização do muy e regra para a utilização do mucho. ¿Vale? Vamos. El muy. Se utiliza muy antes de adjetivos y adverbios. Tranquilo. Antes de adjetivos y adverbios. Acá tú tienes: Martín es muy guapo. Profesor, ¿qué es guapo? Bonito. ¿Ok? Martín es muy guapo. Entonces tú tienes el uso de muy más el adjetivo guapo. Tranquilo. El segundo ejemplo: Cristina vive muy lejos. Tú tienes muy más el adverbio de lugar lejos, que é distante, longe, tá? El otro ejemplo dice: Eva es muy inteligente. Tú tienes muy más el adjetivo inteligente. Y el último ejemplo, tú tienes: el coche va muy deprisa. Muy, ¿sí? Más el adverbio de modo deprisa, rápido, depressa. ¿Ok? Entonces tú tienes ejemplos en la práctica del uso del muy. ¿Vale? Y mucho. Mucho se utiliza con sustantivos y verbos. Nosotros vamos a utilizar el muy con sustantivos y verbos. Tú tienes ejemplos: Pedro come mucho chocolate. ¿Sí? Mucho más el sustantivo chocolate. María duerme mucho. Tú tienes el verbo dormir, tranquilo, y el mucho. Y tú tienes también: Carlos tiene muchos coches. Tú tienes el mucho más el sustantivos coches. Coches, carros. Ok? Então aqui tu tens exemplos de mucho com sustantivos e verbos. Vale? Entérate. Preste atenção, fique por dentro, fique ligado. En la regla del mucho, ¿sí? Hay algunas excepciones para el uso de adjetivos e adverbios. Ou seja, nós vamos utilizar alguns adjetivos e vamos utilizar alguns advérbios com o mucho, tá? Se vocês lembrarem logo lá no início, eu disse o quê? Que nós utilizamos o muy com adjetivos e advérbios, e há pouco vimos que o mucho nós utilizamos com substantivos e verbos. Mas existe uma exceção, existe uma exceção a essa regra. Alguns adjetivos e alguns advérbios nós não vamos utilizar com muy, e sim com mucho. Vamos a ver. Usamos mucho antes de estos adverbios.
Então, antes desses advérbios aqui que vamos ver agora, vamos utilizar mucho e não muy. Quais são os advérbios? Antes, después, más e menos. Então, antes desses advérbios aqui, antes, después, más e menos, vamos utilizar o mucho, ok? Usamos muchos antes de 4 adjetivos: mejor, peor, menor y mayor, ok? O sea, utilizamos el mucho antes de estos 4 adjetivos, ¿sí? Mejor, peor, menor y mayor. Tranquilo? En la práctica, vamos ver na prática como é que fica, juvenil. Olha aí, ó, en la práctica, ejemplos. Yo viajé mucho antes y él mucho después, ¿sí? Eu viajei muito antes e ele muito depois. Ó, mucho con antes y mucho con después. Carlos come mucho más y José mucho menos que yo. Carlos come mucho más y José mucho menos que yo. Ok? Outro exemplo aqui da utilização do mucho com más e mucho com menos, se tratando de los adverbios. Ahora con los adjetivos. Messi es mucho mejor que Agüero. ¿Sí? Eu poderia também colocar mucho peor que Agüero, tá? Então perceba que nessa frase aqui você pode utilizar o mejor ou peor, ¿sí? Pedro es mucho mayor que Sergio. Pedro es mucho mayor que Sergio. Pero también tú podrías utilizar, você também poderia utilizar, Pedro es mucho menor. Ok? Então nessa frase aqui você pode utilizar maior ou menor. O que vale é você entender que você pode utilizar esses adjetivos depois do mucho. Ok, jovem? Quédate em casa. Espero que vocês tenham se ligado nessas dicas aí, tá bom? Hasta la vista.